Era marzo de 2018 y Vanguardia, o Kate Rainieri, descansaba plácidamente en una lujosa villa en una zona exclusiva de Puerto Vallarta, México. El líder de un elusivo y oscuro grupo de autoayuda estadounidense con ramificaciones en Canadá, México y Guatemala fue arrestado por autoridades mexicanas y deportado a Estados Unidos, donde Rainieri fue sentenciado a 120 años de prisión. En el juicio, más de una decena de víctimas ofrecieron un testimonio desgarrador sobre el modo en el que Kate Rainieri las manipuló y abusó íntimamente de ellas. Según la fiscalía, Rainieri dirigía un sistema piramidal compuesto por un maestro y esclavos bautizado como NXIVM, en el que las mujeres eran marcadas con sus iniciales como si fuesen ganado y obligadas a mantener relaciones íntimas con él. En México, los talleres de la organización, conocidos como ESP por sus siglas en inglés o programas de éxito ejecutivo, estaban encabezados nada más y nada menos que por Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el cual ocupó el rol de miembro del consejo y copropietario de la representación mexicana de los programas de éxito ejecutivo. Rainieri mostró un asqueroso abuso de poder en sus esfuerzos por denigrar y manipular mujeres a las que consideraba sus esclavas, señaló William Sweeney, director de la investigación para el FBI en Nueva York. Supuestamente participó en actos horrorosos, marcando y quemando a sus miembros, con la cooperación de otras mujeres que operaban dentro de este sistema piramidal poco ortodoxo. Estos serios crímenes contra la humanidad no solo son espeluznantes, sino también desconcertantes. Hoy estamos poniendo fin a esta tortura, añadió el funcionario en ese momento. Pero, ¿qué es NXIVM? En su página de internet, NXIVM se describía como una comunidad guiada por principios humanitarios que buscaba empoderar a la gente y responder preguntas fundamentales sobre qué significa ser humano. Fundada como Programas de Éxito Ejecutivo o ESP, en 1998 su sede central se encontraba en Albany, Nueva York. Se estima que contaba con más de 16,000 integrantes, entre los que se incluyen ricas herederas, actrices y famosos. Un acta notarial de la investigación del FBI asegura que NXIVM operaba como un grupo piramidal en el que los miembros debían pagar miles de dólares por cursos de autoayuda. Una vez dentro del grupo, los integrantes eran convencidos de que debían invertir más dinero para hacer cursos adicionales y reclutar a nuevos miembros, a fin de ascender esto en una estructura dentro de la organización. En los últimos años de la secta, los investigadores descubrieron que Rainieri fundó una hermandad secreta dentro del grupo conocida como Dominius Obsequius Sororium, o DOS, que se traduce algo así como dominio de las acompañantes femeninas obedientes, el cual, como su nombre lo indica, funcionaba con mujeres esclavas, sometidas a su amo, Vanguardia. Una vez reclutadas como esclavas, dice el testimonio, las mujeres debían realizar tareas menores, pero sobre todo, mantener relaciones íntimas con Vanguardia. Vanguardia era el sobrenombre con el que se debían referir a Rainieri y los miembros, y sobre todo las esclavas. El gurú mantenía un grupo de entre 15 y 20 parejas íntimas que no podían discutir su relación con él, ni mantener ninguna otra relación con ninguna otra persona. Estas mujeres estaban sometidas a una dieta extremadamente baja en calorías debido a que Rainieri le atraían las mujeres delgadas. Para ser aceptados en el grupo, los miembros también se veían obligados a entregar información que los comprometiese a ellos mismos, a sus amigos o familiares, como por ejemplo documentos con información confidencial o fotos y videos. Esto era una especie de garantía de que no revelarían las actividades de la organización, material al cual llamaban colateral. Según los testimonios, miembros del grupo eran cauterizados con las iniciales de Rainieri, por lo general en la zona pélvica, en ceremonias filmadas por otros integrantes de la secta. Todo parecía ir bien hasta que en 2012 un periódico local publicó una serie de artículos en los que se cuestionaban las prácticas de la organización a la que se comparaba con una secta. Tras otra publicación, en 2017, pero ahora de The New York Times, donde se publicó una serie de testimonios de mujeres que habían abandonado el grupo, las autoridades federales iniciaron una investigación en la que se entrevistaron a testigos y víctimas asociadas con NXIVM. Posterior a esta publicación fue que Rainieri decidió ocultarse en el país de su socio y amigo Emiliano Salinas Ocelli, hijo de Carlos Salinas de Gortari. NXIVM y México. El escándalo destapó la existencia de un brazo de NXIVM en México establecido entre 2002 y 2003 bajo el nombre de Programas de Éxito Ejecutivo o ESP. La firma, creada por Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari, era un instituto que tenía licencia para divulgar metodologías de NXIVM, esto a clientes mexicanos. Salinas Ocelli es señalado de haber recaudado 9.5 millones de pesos para financiar la película sobre Rainieri, Encender el Corazón,
informó Aristegui Noticias con datos del sistema de administración tributaria. De acuerdo con una columna de la periodista Dolly Esteves publicada en el portal Sin embargo, Kate Rainieri quería que México fuera la primera república Nexium a nivel mundial y Carlos Emiliano Salinas Ocelli su presidente. Las investigaciones del caso han revelado que más de la mitad de los clientes de Nexium eran mexicanos, pero no se trataba de cualquier tipo de personas, pues la ESP llegaba por invitación privada y llegaba solo un grupo muy selecto de personas de altos ingresos, principalmente familiares de políticos, empresarios y artistas. Mario Maldonado, un periodista de negocios mexicano que ha seguido el caso, ha entrevistado a varios integrantes de ESP y al fundador de la firma, Alejandro Betancourt, quien es amigo y socio de Emiliano Salinas. En entrevista con BBC Mundo, Maldonado explica que los talleres de desarrollo personal efectivamente se impartían a miembros de la élite en México. Emiliano Salinas, al ser hijo de uno de los expresidentes más influyentes de México y el estar casado con una actriz también muy conocida en el país, Ludvika Paleta, tenía acceso a toda la élite de empresarios, políticos, artistas, actores, actrices, cantantes. Muchos de ellos participaron en esto, explicó. Se sabía que era un programa secreto en el sentido de que no muchos sabían de él y que la mayoría no tenían acceso a este programa. Además del dinero, debían de tener cierta recomendación, añadió. La entrada al selecto programa tenía una cuota inicial de unos $1,500, pero para continuar en los siguientes niveles de los talleres había que pagar cantidades mayores. Una fuente cercana a Salinas y Betancourt aseguró a Maldonado que cada año ESP facturaba alrededor de unos $50 millones. Para Maldonado, sin el brazo de México, la estructura de Nexium no es que no pudiera sobrevivir, pero no hubiera podido ser tan fuerte, dado el productivo negocio que se creó en la filial mexicana. El juicio destapó varios nombres de personas de la política y los negocios de México que pasaron por ESP. Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox, reconoció que participó en ESP, pero para variar negó calderónicamente a tener cualquier conocimiento de las actividades por las que se acusó a Rainieri. Federico de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid. Alejandra González Anaya, hermana del exsecretario de Hacienda José Antonio González Anaya, quien es pariente político del expresidente Carlos Salinas de Gortari. El empresario inmobiliario de Jalisco, Jack Levy, también está dentro del círculo más cercano de Rainieri, así como Marcela Gómez del Campo, hermana de Mariana Gómez del Campo y prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del Alcoholitos Felipe Calderón. Se ligó también a miembros de la familia Levarón, una comunidad mormona ubicada en Galeana, Chihuahua, con supuestos vínculos con Nexium. Ellos permitían a los subordinados reclutar mujeres jóvenes para trabajar como niñeras en Nueva York. De igual manera se mencionó a Clara Luz Flores Carrales, que fue candidata de Morena a Nuevo León, así como a Cecilia Salinas Ocelli, hermana de Emiliano Salinas. Esto entre otros muchos nombres de presuntos participantes de Nexium en México, pero que no fueron imputados judicialmente. Pero ese no fue el caso de Rosa Laura Junco, hija del dueño del diario mexicano Reforma, Alejandra Junco de la Vega. En un principio se aseguró que ella había sido identificada como presunta integrante del primer círculo de reclutas de Rainieri y parte del Grupo Secreto 2, acrónimo de una frase en latín que se traduce como dominio de las acompañantes femeninas obedientes. Según la periodista Daniel de Iturbide y el testimonio de Lauren Salzman, una de las víctimas, Rosa ocupaba el quinto puesto en la línea jerárquica de la Hermandad 2 y era la encargada de guardar el material comprometedor conocido como colateral, que se utilizaba para chantajear a las reclusas y mantenerlas bajo sumisión. En una de las audiencias del juicio, Lauren Salzman aseguró que Rosa Laura tenía 2 casas valuadas en millones de pesos que utilizaba para hacer reuniones con las mujeres cercanas a Kate, donde se llevaban a cabo rituales y se tomaban fotos de que más tarde enviaban al líder. Según la declaración emitida en el juicio que se desarrolló en Brooklyn, Nueva York, Rosa Laura tenía planes para construir un calabozo con una jaula donde algunas integrantes por decisión propia estarían dispuestas a pasar horas o días como parte de su superación personal. En noviembre de 2022, Rainieri escribió una carta desde la cárcel en Tucson, Arizona, donde señala que el empresario multimillonario Alejandro Junco, dueño de los periódicos El Norte y Reforma, tendría la intención de quitarle la vida. Un magnate de los medios de México a quien yo conozco bien, cuya hija era líder en mi organización, prometió gastar y hacer lo que fuera necesario para encarcelarme por el resto de mi vida y probablemente matarme. Aquí estoy, dice la carta de puño y letra de Kate Rainieri. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.